Bueno, damos inicio entonces, estamos en el curso de Administración 2 y vamos a aperturar la primera parte de la guía número 3. Recordemos que para esta guía pues estamos estudiando lo que son los documentos administrativos del hotel, material que se aperturó desde la guía número 1 y hemos estado viendo respecto a este tema las diferentes fichas y documentos que se utilizan según los departamentos. Ahora bien, recuerde que cuando hablamos de los documentos administrativos, pues también hicimos referencia a que se utilizan documentos contables y documentos no contables. Por el momento, pues estamos viendo, la mayoría han sido no contables. Ya vamos a entrar a la parte de conocer los contables. Entonces, siempre seguimos en el departamento de recepción. Recuerden que a la recepción del hotel pues llega a dar la mayor cantidad de los documentos que aunque se trabajan en otros departamentos, recepción es quien toma el registro de todo lo que se hace o que se vende en los distintos departamentos. En este caso, pues dice la hoja de reservas. Vamos a conocer otros de los documentos del departamento de recepción, que es la hoja de reservas. Anteriormente, pues yo les explicaba que era una reservación, pero acá pues nos va a hablar una vez más de esto, entonces voy a regresar acá. La ley en el reglamento para establecimientos de hospedaje dice que los hoteles pueden o tienen que tener lo que son las reservas. Cuando una persona o un cliente desea ocupar una habitación para una fecha posterior, pues hace el proceso de reservación. Eh, para que se pueda llegar a un convenio y que no haya ningún tipo de falta por ninguna de las partes comprometidas, se puede trabajar lo que es o lo que son las arras, que es un depósito para poder apartar o reservar la habitación, en donde el hotel se compromete a hacerlo y el futuro huésped pues, a llegar y hacer uso de los servicios solicitados. Entonces, acá tenemos que, bueno, legalmente sabemos que sí se puede hacer, entonces veamos acá que es la hoja de reservas y dice, es la herramienta utilizada para anotar todos los servicios que el cliente reserva en el establecimiento. En el establecimiento hotelero existen dos tipos de hojas de reserva, individual y grupal. Ahora, cuando se hace una reserva, el huésped indica, bueno, yo quiero una habitación doble, por ejemplo, quiero una habitación sencilla, quiero una habitación triple, quiero una habitación cuádruple, quiero una habitación suite. El huésped decide qué tipo de habitación desea, pero no solo qué tipo de habitación desea, sino también el huésped pues solicita servicios, ¿verdad? Cómo es que quiere ser tratado o qué quiere que se le ofrezca o qué quiere que se le venda, ¿verdad? Entonces el huésped hace mención de los distintos servicios y para ello quería ampliar aquí la hoja, pero ya no me permitió ampliar más y para ello pues se va a llenar esta hoja de registro. Espérenme, no me permite ampliar bien la ficha. Lo que quiero es moverla del lugar, pero no me deja. Ahí está. Entonces, dice que hay una reserva individual y una reserva grupal, obviamente, porque cuando la persona pues va sola o bien incluso hasta van en parejas, pues se toma el registro de quién está realizando la reserva, pero cuando se trabaja por grupos, yo les explicaba que los hoteles trabajan con grupos y esto es algo muy común, pero tienen que tener mucho cuidado que entre los grupos que ellos van a recibir no vayan menores de edad. Y si hay menores de edad y es en grupo, pues son otras políticas las que debe trabajar el hotel, ¿verdad? No pueden ser las mismas, puesto que legalmente pues se vería involucrado en muchos aspectos, por ello pues tiene que tener en cuenta estos datos. Entonces, en esta hoja, que es la hoja de reservas, se detalla el tipo de habitación, ya dijimos que simple, doble, triple, cuádruple, suite nupcial, suite presidencial, qué tipo de habitación quiere el huésped. ¿Cuándo va a llegar? A eso se le conoce como el check-in, es decir, la hora en que va a ingresar al hotel. El check-out, la fecha de salida, los datos del huésped, es decir, el nombre, número de teléfono, correo, en fin, datos personales que permitan al hotel realizar un registro. Forma de pago, como bien les dije, para poder hacer una reserva, eh,
los hoteles manejan el concepto de arras. Entonces hacen depósitos, ¿verdad? Los depósitos pueden ser en efectivo, las distintas cuentas que el hotel proporcione, con cheque, o pueden ser a través de las tarjetas de crédito o débito. Entonces ahí sí que es como el huésped, el futuro huésped, hace su pago respecto a los servicios, sea una parte proporcional o la totalidad, pero se lleva un control y la fecha de la reservación. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Cuando se hizo la reserva, entonces se llena esta ficha, donde van a estar todos los datos necesarios, ¿verdad? Ustedes ahí están todos los datos que son indispensables y que obviamente se tienen que tomar en registro. Entonces ahí está. Ustedes pueden ver ahí en pantalla día, año, mes, datos importantes, el horario del check-in, el check-out, ahí están los datos personales del huésped, la descripción de la habitación, en fin, tienen que tener todos esos datos. Ahora, cuando ya se ha llenado la reserva, en el área de recepción, esto se traspasa a algo que se le conoce como la hoja de, bueno, no soy muy buena con el inglés, pero plan. Es una ficha en donde, por ejemplo, diariamente, por ejemplo, llamaron 50 clientes que quieren habitación para este fin de semana. Durante la semana, pues de lunes a viernes, estuvieron las llamadas haciendo solicitudes y que ingresaban el día de hoy y salen el día de mañana. Entonces llenaron fichas de reserva, eso fue lo que hicieron. Pero luego de tener esas fichas de reserva, hacen un vaciado en esta hoja que también es conocida como el playlist, ¿verdad? Miren, ahí está en pantalla, a esta ficha. En esta se encuentran los 12 meses del año y los 31 días del mes. Tiene que tener registro de todo. ¿Por qué? Si se dan cuenta, ya están trabajando por colores. Ya vamos a ver qué significan los colores. Entonces, se hace la reserva, se llena la ficha, pero se tiene que trasladar acá porque como el hotel constantemente está vendiendo habitaciones, pero también otros se están desocupando, se están quedando libres, entonces ya las pueden ofertar o las pueden ofrecer a otros clientes. Entonces, tienen que tener un buen registro del proceso que se está llevando, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de esta es como la tabla que lleva el control general de las ventas durante todo el año. Entonces, aquí dice es una representación gráfica a modo de tabla sobre la ocupación hotelera a futuro durante el periodo de un año. Se cuenta, muestra información de la disponibilidad de las habitaciones durante un periodo de tiempo y tipo de habitación. Recuerde que yo le dije que cuando en el departamento de recepción venden las habitaciones, ellos tienen que tener datos como cuántas habitaciones en total tiene el hotel, qué sé yo, 30, 40, 50, 100, cuántas habitaciones tiene que saber. Y es importante pues que conozca la estructura del edificio, porque yo les decía, por ejemplo, aparecen códigos como, por ejemplo, en el establecimiento, ustedes han visto que aparece 201, 301, 104. ¿A qué se refiere? No es que hayan 104 salones o 301, ¿verdad? No es así, sino que ahí nos está indicando el primer número, nos indica el nivel, primer, segundo, tercer nivel y el número de salón. En el caso de un hotel, pues sería el número de la habitación. Entonces, por eso es que aparecen tales registros. Entonces, tienen que conocer el número total de las habitaciones, tienen que conocer el tipo de habitación que ya mencioné al respecto. También tienen que conocer el estado de las habitaciones, es decir, si están sucias, si están limpias, si están bloqueadas, si están por salir, cómo es que se encuentra la habitación en ese momento. Y pues también datos importantes como el tipo de cama que tiene la habitación, porque hay huéspedes que se conforman, bueno, en la habitación hay una cama matrimonial y a ellos les parece correcto, pero hay huéspedes que no, ¿verdad? Quieren otro tipo de mobiliario, otro tipo de servicio, entonces pues también tiene mucho que ver, por ejemplo, hay habitaciones que tienen camas imperiales, una cama imperial es solo para una persona, entonces pues regularmente son habitaciones para niños y pues son familias que hacen solicitud de este tipo de habitaciones, ¿verdad? Pero ya un huésped mayor, una persona o por ejemplo una pareja, pues no aceptaría. Entonces, el que está vendiendo, en el caso de los recepcionistas, los que están en el área de reservas y mostrador, tienen que tener estos datos importantes para poder realizar la venta de las habitaciones. Entonces, seguimos.
luego de haber hecho o haber llenado la ficha de reserva, entonces se pasa a la hoja de planning que nos va a mostrar o nos va a reportar de manera general la ocupación y se trabaja por colores. Y dice, este formato es una tabla que se realiza por mes. Se coloca el tipo de habitación, número de habitación y se subraya con colores rojo, azul, verde y amarillo, según el estado de la reserva. Garantizada va a ser rojo, confirmada va a ser azul, en lista de espera va a ser verde y provisional va a ser en amarillo. Entonces se trabaja con códigos. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Porque cada hotel pues, tiene sus colores y tiene sus códigos. ¿Qué es lo que estamos viendo reflejado acá en el planning o en la ficha de reserva? Estas son las tirillas también que se llenan para posteriormente hacer el vaciado en lo que es el planning. Y dice, tirillas es una tarjeta en forma de tirilla que contiene los datos fundamentales de la reservación. Se utiliza como complemento y se destina a un ordenador, que es el rack de reservaciones, donde son ordenados por fecha y alfabéticamente. Estas tarjetas se realizan en diferentes colores según el estado en el que esté la reservación, rojo, azul, verde, amarillo, según el estado de la reserva, garantizada, confirmada en lista de espera y provisional correspondientemente. Entonces aquí vemos la primera esta tirilla. Entonces, cuando se hace la reserva, el encargado de reservaciones pues llena los datos, vea los datos en cuanto al nombre, la fecha de entrada, la fecha de salida, nombre del cliente, tipo de habitación, tipo de reserva, la forma de pago, son datos importantes. Entonces, esto, eh, vean, ahí son 4 colores los que se van a utilizar. Regularmente son estos los más comunes que se utilizan en un hotel y se llenan estas tirillas. Luego estas tirillas son vaciadas a lo que es el rack o el ordenador de reservaciones. Es como estar hablando de esto, ¿verdad? Obviamente se habla de un sentido digital, ¿verdad? De hecho, recuerde que yo le expliqué, pues, hoy en día todo está siendo computarizado, todo está trabajando de manera digital, de manera virtual. Entonces, pues muchas empresas que antes trabajaban de manera manual han tenido que modernizarse, ¿verdad? O actualizarse. Ya no es como por un tema de elección, sino por un tema de obligación, ¿verdad? Porque ustedes saben que hoy por la situación de la pandemia muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Y una de estas, pues, es la forma de registro que anteriormente llevaban las empresas. Y en este caso, las tirillas regularmente son computarizadas. Como les digo, pues se llena rápidamente la tirilla y se hace el vaciado en el rack. Aquí están los colores de tirillas que indican el estado de venta, porque eso es lo que indica la tirilla, el estado de venta. Algunos otros, bueno, aquí está lo que yo les decía, el control de lo que es las reservaciones y la venta de habitaciones y cómo es que se puede trabajar. Entonces dice, sistema manual de control de habitaciones. Este control del estado en el que se encuentra cada una de las habitaciones puede ser de dos tipos. Hoja diaria de control, que fue lo que vimos anteriormente, y dice incluye los números de habitación y en ella se anota con lápiz el estado de cada una de ellas. Se puede borrar y modificar de acuerdo con los cambios. Entonces, ¿por qué les digo que ese control de habitación es importante? Porque recuerde que el departamento de camarería, que son los encargados de la limpieza de habitaciones, ellos están realizando su trabajo. Hay huéspedes pues, que ya dejaron la habitación, camarería limpia, prepara y entonces ya la reporta disponible en recepción para que reservas y mostrador puedan seguir vendiendo. Hay habitaciones pues, que en donde los huéspedes deciden quedarse o prolongar su estadía en el hotel, entonces no se puede vender la habitación. Entonces así es como se va trabajando en este departamento. Libreta de control dice es igual a la anterior, ya que la libreta tiene las 365 páginas, una por cada día del año. En la hoja correspondiente a cada uno de los días se incluyen todos los números de habitación del hotel. Entonces, reporte o este sistema de control de habitaciones regularmente pues lo hace camarería y lo reporta a la recepción del hotel. Y sigue diciendo. En el sistema computarizado, la impresora de la computadora genera las
facturas en el momento de la salida del cliente. En el sistema manual, la factura se elabora desde el momento de la llegada del huésped. Existen algunos hoteles que tienen gran número de habitaciones y que disponen de racks para los casos de energía y para cuando debido a algún problema en el sistema computarizado sea necesario realizar el procedimiento de forma manual. Entonces, se lleva el control o se lleva el registro de la venta de las habitaciones. Algunos otros documentos que podemos utilizar en el departamento de recepción y ahí pues nos aparece un listadito. La tarjeta de registro que ya la vimos, facturas aún no hemos entrado documentos contables, pero ya los vamos a ver. Hoja o carta de bienvenida, recado telefónico, envío de fax, reservación de habitación, ya la vimos, cancelación de una habitación. Recuerden que hay dos causas por las cuales se puede cancelar una habitación y es que el huésped haya quedado mal o el hotelero sea el que no haya cumplido con su responsabilidad de venta de habitación. Requisición al almacén, requisición de cortesías, aviso de reparación, control de quejas de huéspedes, eh, pases de salida de objetos, reexpedición de correspondencia y aviso de cambio de cuartos. Y este último, pues es muy común. Hay huéspedes, pues que cuando se les hace la reserva, pues aceptan las condiciones del hotel, pero cuando ya llegan al hotel, la habitación que se les ha proporcionado, pues no es de su agrado. Entonces hacen solicitud, ¿verdad? Para que les puedan transferir a otra habitación y por eso habla del cambio de el cambio de cuarto o de habitación, que ya es a elección del mismo huésped y pues si hay habitaciones disponibles se puede hacer, pero de lo contrario no sería así, ¿verdad? No se podría realizar, puesto que, pues como les digo, si ya el huésped autorizó, entonces no tendría por qué hacer cambios o modificaciones, aunque se da y si es posible, pues se realiza. Bueno, estos son algunos otros documentos que podemos mencionar. Y aquí tenemos algunos modelos de las fichas que hemos nombrado con anterioridad. Entonces, por ejemplo, acá es la hoja de llegada. Bueno, cuando ya se ha hecho todo el proceso de la reservación, ya se tomó en cuenta todos los datos del huésped, el día, la hora en que éste iba a llegar, qué servicios, el costo y todo lo que el huésped solicitó para su estadía. Pues eso queda en registro en lo que son las guías, en la hoja de registro de reserva y en el planning de las reservas. Quedó ya ahí el registro. Pero cuando el huésped llega al hotel, se tiene que llenar otra ficha, que es la hoja de llegada. En el momento justo en que el huésped está ingresando al hotel y que está haciendo su registro de la reservación, entonces se llena esta ficha que es la que confirma que sí en efecto el huésped se presentó, el huésped va a hacer consumo de los servicios, los productos y servicios previamente solicitados a través de la reservación. Por eso espero que no se vayan a confundir, ¿verdad? Porque qué ficha de llegada, qué ficha de bienvenida, qué hoja de registro, qué hoja de llegada, es por eso, porque una se llenan cuando el huésped o el cliente solicita la habitación y las otras, como lo estamos viendo en pantalla, que es la hoja de llegada, esta se va a llenar cuando el huésped se presentó al hotel. Ahí es donde se hace el registro correspondiente. Entonces, de aquí en más vamos a ir viendo otros documentos. Vamos a ver las características de estos, cuándo usarlos, cuándo no usarlos, pero nos vamos a tener hasta acá para poder conocer algunos otros modelos. Entonces voy a detener acá, pero seguimos en clase, ¿verdad? Entonces recuerde que esta es la primera parte de la guía número 3.